Jesús, te seguiré, donde me lleves iré. Radio Paz presenta Te Seguiré, un programa del Ministerio de Evangelización Escoge para el crecimiento en la fe, conducido por Roberto Toledo. Buenas tardes, familia de Radio Paz. Espero en Dios y la Virgen Santísima que se encuentren bien en lo personal y en lo espiritual. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? ¿Cómo lo han pasado? Espero en Dios que estén de maravilla. Si no es así, pues oremos y recemos a Dios para que ponga su mano misericordiosa en cada uno de ustedes o en un familiar que esté pasando algún tipo de problema. No hace falta que tenga una enfermedad, sino que a lo mejor un problema matrimonial, un problema familiar, un problema espiritual, un problema personal, particular. ¿Ok? Esperemos en Dios y que todo vaya bien. Bueno, hoy vamos a comenzar un nuevo tema, un tema precioso. Ya lo he dado anteriormente, no me recuerdo cuándo fue, la verdad que no me recuerdo, pero ya lo he dado, pero es bueno recordar, es bueno poder volver a dar el tema porque hay gente que lamentablemente no lo escuchó la primera vez y entonces, y otros que si se acuerdan, a lo mejor hay muchas cosas que se le olvidaron. Y es bueno poder aprender mucho, aprender cantidad para poder defendernos de los demás, defender nuestra fe católica. ¿Ok? Hoy vamos a comenzar un tema que es muy bonito, muy hermoso. Un tema que da mucho que hablar. Hay mucha gente que que no cree en esto, como también hay mucha gente que no entiende esto. Por eso vamos a tratar de explicarlo. Vamos a ver de qué forma poder hacerlo lo más simple posible para que lo pueda entender. Vamos a hablar, hoy vamos a hablar del purgatorio en la Biblia, si se encuentra el purgatorio en la Biblia. ¿Existe el purgatorio o no existe el purgatorio? Y si existe, ¿qué es lo que es? ¿Qué es el purgatorio? Entonces, vamos a determinar todo esto a ver si esto se encuentra en la Biblia. Santa Faustina, Dios le regaló la posibilidad y la visión de poder ver lo que era el purgatorio. Nosotros lamentablemente no tenemos esa gracia de Dios para poderlo ver. Pero lo que ella vio lo escribió y está en su diario. ¿Okay? Usted puede comprar el diario de Faustina, el libro, y ahí lo va a poder ver. En todo caso, lo que ella describió, lo poco que yo recuerdo, en lo que ella describió fue que se veían 7 niveles. 7 niveles. Entonces, 7 diferentes niveles. Mientras más pecado uno tenía, más abajo estaba. ¿Okay? Mientras menos pecado, más arriba. ¿Okay? Pero el purgatorio es un paso, es como un paso para limpiarse, para poder entrar al reino de Dios. ¿Por qué? Porque nadie que esté impuro puede entrar a tierras santas, tierra sagrada. Nadie puede pisar el cielo del reino de Dios si no está puro, si no está limpio, si no está como debe ser. ¿Okay? Debe estar digno de poder entrar al cielo. Entonces, por eso muchas veces, si usted tiene un pecado, pues va a ir a lo más cerca posible de arriba y en cuanto quede limpia, ¡pum!, para el cielo. ¿Okay? Si tiene 50 pecados, pues va a ir más abajo y hasta que no quede limpia, entonces va a ir al cielo. ¿Entiende? Pero vamos a verlo de la forma, ¿cierto?, de cómo se puede ver esto en la Biblia. Porque hay muchas personas que no creen en esto. Ellos creen que hay 2 lugares, infierno o cielo. Ya, no hay más. No hay más. O es el infierno o es el cielo. Hay otros que ni siquiera creen en el infierno, simplemente creen en el cielo, nada más. ¿Ok?
Así que vamos a ver si esto realmente está en la Biblia. Y si está en la Biblia, vamos a ver cita por cita, a identificar, ¿cierto? Estos pasajes para que usted pueda aprender, para que yo pueda alimentarme más y así poder el día de mañana, cuando alguien le hable sobre el purgatorio, usted pueda tener respuesta al respecto. Así que vamos a comenzar como todos los lunes con una oración inicial para que todo lo que salga de mi boca sea palabra del Espíritu Santo, para que llegue a sus corazones y de esta forma se les pueda quedar grabado en su corazón, en su mente, y así el día de mañana poder defender su fe, ¿verdad? Defender su fe. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gracias, Señor, gracias te vamos a dar por el día de ayer, por el fin de semana y por el día de hoy, por un día más de haber amanecido y estar con vida. Te vamos a dar gracias enormemente por todo lo que nos diste en este fin de semana, por lo maravilloso que te comportaste con cada uno de nosotros, por ese gran amor que nos tienes. Te vamos a dar gracias porque pasamos unos días preciosos, unos días bellos. Y si por alguna casualidad me enfermé o se enfermó alguien de mi familia, tú puedas en estos momentos pasar por cada uno de ellos o pasar por donde yo estoy para que pueda recuperarme o recuperarse aquella persona que esté falta de ti y así poder regresar a la vida normal. Te vamos a dar gracias por todo lo que haces, que muchas veces nosotros no lo merecemos. Te vamos a dar gracias por eso, Señor. Y te vamos a pedir por cada enfermo y por cada necesitado, por todas esas personas que necesiten de ti y que están enfermas, necesitando una sanación, que tú puedas poner tu mano misericordiosa en cada uno de ellos y los puedas sanar, como así también aquellos que necesiten de ti puedan, ¿cierto?, sentirse acompañados de ti. Le vamos a pedir por los seminaristas, las religiosas, religiosos, los misioneros, los diáconos, los sacerdotes, por Monseñor Wensky, Monseñor Garza, por mi hijo Nicolás, por el Papa, por los obispos y el Papa, por su gran labor pastoral. Gracias, Señor, por el oído que escucha, la mano que ayuda, y gracias por todo lo que nos da, Señor. Amén. Bien, veamos entonces. Vamos a ver por qué existe un cielo, un infierno y un purgatorio. ¿Qué tiene que ver el purgatorio aquí? ¿Qué es lo que tiene que ver? Bueno, vamos a ver. Vamos a determinar que la palabra purgatorio no existe. No la busque en la Biblia porque no existe en la Biblia. La palabra purgatorio no está. Así que si viene alguien a decirle a usted, no, porque el purgatorio no existe en la Biblia, es verdad. La palabra no existe. La palabra no existe. Pero el contenido, ya veremos. La palabra como tal, ya dijimos que no existe, pero lo que nosotros vamos a ver es la doctrina, la doctrina de la Iglesia Católica, la que usted, ¿cierto?, necesita aprender para poderse defender. Entonces, nos muestra, ¿cierto?, la doctrina de la fe católica, la doctrina de la Iglesia Católica, nos muestra que hay un purgatorio del cual nosotros al morir necesitamos entrar en él para quedar limpios. Infierno y eternidad no son lo mismo, no es lo mismo. Hay un gran paso entre lo que es el infierno y lo que es la eternidad, el reino de los cielos. ¿Okay? Hay un gran paso. ¿Qué es lo que es el infierno? La ausencia de Dios. Eso es. Ahí no está Dios, para nada, y nunca va a estar. Es la ausencia de Dios. ¿Qué es lo que es el cielo? Pues la presencia de Dios. Ahí está Dios. ¿Ok? Vamos a comenzar desde el principio, cuando Dios le dijo a Adán
que podía tener todo y comer lo que quisiera, lo que se le antojara, pero que solo había una cosa que no podía hacer. Génesis 2:15 al 17. Génesis 2:15 al 17. Yahvé Dios tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén, para que lo cultivara y lo cuidara. Y Yahvé Dios le dijo al hombre un mandamiento. Le dio un mandamiento. Y le dijo, puedes comer todo lo que quieras de los árboles del jardín, pero no comerás del árbol de la ciencia del bien y del mal. El día que comas de él, ten la seguridad de que morirás. Aquí vemos que ya hay un primer mandamiento. Un mandamiento al cual se lo dan a Adán. Que después viene Eva, ¿verdad? Viene Eva. Entonces, este mandamiento que le da al hombre, ¿ok? Se trata de que le está imponiendo una cosa que no debe hacer. Que no debe hacer. ¿Cuál es la manía del hombre hoy en día cuando le dicen, no, eso no lo puedes hacer? ¿Cuál es la manía? Hacerlo. Somos como los niños. Usted cuando tiene un nieto, una nieta, o un hijo, una hija, o un sobrino, una sobrina pequeño, y le dicen, no hagas eso, ¿qué es lo que hacen? Hacerlo. Mientras más no le diga, más lo hacen. Si usted le dice, no vaya a meter el dedo en el enchufe, usted, téngalo por seguro que lo va a hacer. ¿Ok? ¿Por qué? Porque lamentablemente somos así. Nuestra naturaleza es la curiosidad. El que nos prohíba hacer algo, ahí estamos para ver por qué se nos ha prohibido hacer eso. No puedes entrar a ese cuarto, ahí va. En cualquier momento va a entrar y lo hace. Será hoy, mañana, en una semana, en un año, pero lo va a hacer. En la primera oportunidad que tenga, lo va a hacer. ¿Okay? Siempre tenemos la conciencia del bien y del mal. Y el mal siempre te va a decir, hazlo, no te preocupes, entra, mira a ver lo que hay. A pesar que la conciencia del bien te está diciendo, no lo hagas, no lo hagas, no está permitido que entres, obedece, no. Uno siempre quiere obedecer más al mal que al bien. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo único que no podía hacer? Comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Le importó que fuera a morir? No le importó. No le interesó. Si usted a un niño le dice, no metas la mano en ese enchufe que puedes electrocutarte y morir, ¿usted cree que él va a entender y él le va a hacer caso? Él va a meter el dedo igual. ¿Ok? No le va a importar el hecho de que él tenga que morir. Él lo va a hacer porque tiene la curiosidad, porque se le ha metido el bichito en la cabeza de que tiene que hacer eso. Y tarde o temprano lo va a hacer. Entonces por eso uno tiene que tener cuidado, poner algo, una protección, lo que sea, para que no vaya a hacer eso. ¿Ves? Somos así. En la vida humana tenemos dos tipos de castigo que nos imparte un juez cuando hacemos algo. Si la felonía fue algo muy grave, la persona recibe una cadena perpetua. Si no es tan grave, entonces saldrá de ese lugar, ¿cierto? Cumplirá unos años y después saldrá. Entonces, el infierno es como una cárcel que, dependiendo de la felonía que usted haya cometido, es el tiempo que va a pasar en esa cárcel. Si usted cometió asesinato y le dan cadena perpetua, usted más nunca va a salir de esa cárcel. Si usted cometió pecado mortal
en su vida, pecó contra el Espíritu Santo en su vida, usted va a entrar a esa cárcel que es el infierno y más nunca saldrá de ahí. Más nunca. ¿Verdad? Ahora, si usted cometió felonías no muy graves, entonces, dependiendo de lo que haya cometido, le van a dar unos cuantos años. 5 años, 10 años, 20 años, 30 años. Y hasta que no cumpla esos años, usted no va a salir. En el caso de esto, del purgatorio, que es como una cárcel, es lo mismo. El infierno viene siendo más o menos lo mismo. Usted va a la cárcel, dependiendo de los pecados que haya cometido, usted va a tener que cumplir, ¿cierto?, el tiempo necesario para después quedar libre y salir de ahí e ir, ¿cierto?, al reino de los cielos. Entonces, veamos. El purgatorio, ¿verdad? El purgatorio donde se debe cumplir una sentencia es como la cárcel que usted debe cumplir una sentencia. Por lo tanto, toda desobediencia a Dios es un pecado. Toda desobediencia a Dios es un pecado. Y por ende recibirá una sentencia. ¿Ok? Pero también debemos pensar que no es lo mismo pagar por un pecado aquel que roba $1 que aquel que mata a alguien, porque eso es totalmente grave. Son dos cosas muy distintas. Se me cometió un pecado. Tú robaste, el otro mató. Pero hay una gran diferencia entre robar y matar. Los dos son pecados, pero el más grave es el matar. ¿Ok? Por lo tanto, si cometiste un pecado más grave, pues tendrá que cumplir más tiempo. Si el juez dice, pues mira, te vas a pasar la vida en la cárcel, pues ahí te quedaste. Ahí te quedaste. Vamos a ver qué nos dice San Juan, la primera de San Juan 5:16-19. A ver qué es lo que nos dice San Juan, la primera de San Juan 5:16-19. Dice así: si alguno ve a su hermano en el pecado, un pecado que no ha traído muerte, ore por él, y Dios le dará vida. Hablo de esos pecadores cuyo pecado no es para la muerte, porque también hay un pecado que lleva a la muerte, y no pido oraciones en este caso, porque ya está condenado a muerte. Toda maldad es pecado, pero no necesariamente pecado que lleve a la muerte. Sabemos que el que nunca ha nacido de Dios no peca. Sabemos que el que ha nacido de Dios no peca, pues lo guarda el que ha nacido de Dios. El maligno no puede tocarlo. Sabemos que somos de Dios mientras el mundo entero está bajo el poder del maligno. Eso es primera de San Juan. Si nosotros estamos con Dios, el maligno no nos puede tocar, pero tenemos que tener una conexión con Dios. Porque si no la tenemos, indudablemente que el maligno nos va a tocar. ¿Ok? Aquí ya hemos comenzado a ver la doctrina de la Iglesia Católica y la doctrina de la fe, que nos lleva a ver sobre el purgatorio. Y hay que recordar que mientras nosotros podemos orar por alguien aquí en la tierra, no habrá problema, porque una vez muerto en pecado mortal, no se podrá orar como él dice en la Escritura. O sea, usted tiene un primo y ese primo cometió un pecado mortal. No ore por él. No hace falta, porque no va a poder salir de donde va. No va a poder salir. Si cometió un pecado regular o menor, ore todo lo necesario, porque esa persona se va a merecer que algún día salga de donde está para ir al reino de los cielos. ¿Ok? Así que por lo tanto,
Todo dependerá del pecado que se cometa. ¿Ok? Todo dependerá de eso. Hay 10 mandamientos que nos dejó Dios y uno que nos dejó Jesús. Uno de los mandamientos que nos dejó Dios es: no matarás, no robarás. Y el mandamiento que nos dejó Jesús es: ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Verdad? Así que hay que ver eso. En San Mateo 12:32, San Mateo 12:32, dice así: al que calumnia al Hijo del Hombre se le perdonará, pero al que calumnia al Espíritu Santo no se le perdonará ni en este mundo ni en el otro. O sea, que si usted tiene un primo, una prima, un nieto, una nieta, un tío, una tía, una abuela, un abuelo, sea quien sea de la familia, y usted sabe de que cometió pecado contra el Espíritu Santo, ni se inmute en nada, porque esa persona no será perdonada, ni aquí en la tierra, ni allá en el cielo. No va a ser perdonada. ¿Okay? Ni se inmute, aunque le duela, porque es doloroso. Yo quisiera que toda mi familia, todas mis amistades fueran directo al cielo. Pero si hay alguno que cometió algún error, estamos mal, porque debe pagar. Yo he visto mucho en los programas de Discovery, estos documentales que dan sobre los asesinatos. Personas que, por ejemplo, que habla la madre de cómo fue criado el hijo, y el hijo después salió un asesino y lo meten a la cárcel. Y hay madres que comprenden eso, dice: yo lo comprendo el hecho de que él tenga que pagar en la cárcel. Es mi hijo, lo amo con todo el corazón, pero debe pagar lo que hizo. Eso es conciencia, eso es orgullo de madre, porque sabe de que su hijo cometió un error o varios errores y debe pagar. Debe pagar. No es como esas madres que dicen: no, mi hijo es un santo. No, mi hijo no haría eso. No, yo estoy segura que mi hijo no es así. Y el hijo es un gran asesino. ¿Verdad? Entonces, hay que saber en dónde estar y cómo estar cuando se presente la ocasión. Porque usted podrá engañar a Dios. Usted podrá engañar a un juez, pero no podrá engañar a Dios, que es muy diferente. Y Dios lo ve todo, y lo sabe todo, y lo está anotando en el libro de la vida. Así que, por lo tanto, ya sabe de que la cosa no va a estar bien. Cuando uno comete un pecado grave, es mejor ir inmediatamente con arrepentimiento de corazón a donde un sacerdote para pedir, ¿cierto?, que pueda ser perdonado, pero de inmediato. ¿Ok? De inmediato. Si yo, por alguna casualidad, maté a una persona y yo sé que eso es un grave pecado, yo tengo que inmediatamente remediar eso. Remediarlo de inmediato. ¿Ok? Bueno, vamos a unos comerciales, a unos anuncios y regresamos. No se vayan, ¿ok? Jesús, te seguiré, donde me lleves iré. Bien, ya regresamos, estamos de vuelta, gracias a Dios. Vamos a continuar con el tema que hemos comenzado, que es un tema maravilloso. Me encanta este tema, me fascina. Una vez me preguntaron qué es lo que era el purgatorio para mí. Estamos hablando del purgatorio. Si el purgatorio está en la Biblia. Y entonces aquella pregunta me conmovió porque la verdad que nunca la había esperado. Y yo le dije, para mí es como una antesala de espera para ir a ver lo que se necesita ver.
O sea, para mí, yo lo veo de esta forma. Usted cuando va al teatro, hay una antesala de espera, ¿cierto? Donde usted toma lo que quiera, come lo que quiera, conversa lo que quiera, haz lo que quiera ahí, pasea para allá, va al baño, regresa, hace lo que sea. Para esperar, hace un tiempo ahí, para esperar poder pasar a la sala para ir a ver lo que fue a ver, ¿verdad? Si es una película, si es una obra teatral, si es, no sé, algo, ¿me entienden? Ok. Para mí, el purgatorio es eso, que yo voy a ese lugar, a esa sala, pero antes de entrar a la sala, yo me quedo en el purgatorio porque ahí espero el momento para poder pasar. Ahora, yo no puedo hacer nada por mí. Y ahí está la cosa. Yo no puedo hacer nada por mí. Quienes tienen que hacer por mí es mi familia. Lo mismo que por usted y por todo el mundo. Cuando usted muera, o cuando yo muera, y vayamos al cielo, y tengamos que pasar por el purgatorio porque tenemos pecados, hemos cometido pecados, vamos a pasar a esa antesala. Vamos a pasar ahí y ahí nos vamos a quedar. Ahí es donde vamos a tener que esperar que nuestros familiares y nuestras amistades, si las hay, puedan orar por nosotros, por nuestra alma, para que nosotros podamos pasar a la sala. ¿Cuánto tiempo va a demorar eso? Eso va a depender mucho de los pecados que hayamos cometido, las faltas, ¿cierto?, que hayamos cometido acá en vida. Eso es lo que va a tomar el tiempo necesario, porque nosotros no podemos entrar a la sala si estamos sucios. Tenemos que entrar limpios. Que esos pecados hay que limpiarlos. Y la única forma que lo puedan limpiar es nuestra familia orando acá, en la vida de acá, con misas, yendo al Santísimo, orando, rosarios, esas cosas. Pero si no, estaremos ahí un buen rato. Porque yo no voy a poder hacer nada por mí mismo. Yo no voy a poder rezar ahí un Ave María para ver si yo puedo pasar al día siguiente para el otro lado. No. Eso lo va a tener que hacer nuestra familia acá. Orar por nosotros para que nosotros podamos pasar a la sala de la eternidad. Por eso en el rosario se ora por las almas en el purgatorio. Si no, vea. Si nunca ha rezado un rosario, órelo y récelo para que usted vea. Si lo ha rezado, usted sabe de lo que yo estoy hablando, ¿verdad? Así que, bien. Vamos a Mateo 5, 25, 26. 5, 25, 26. A ver qué nos dice Mateo. Dice así: trata de llegar a un acuerdo con tu adversario mientras van todavía de camino al juicio. ¿O prefieres que te entregue al juez y el juez a los guardias que te encerrarán en la cárcel? En verdad te digo, no saldrás de allí hasta que hayas pagado hasta el último centavo. Aquí podemos ver que alguien está en pecado y la mejor manera de solucionar esto es arreglar las cosas antes de llegar al juicio. Porque si no, no podrá salir hasta que haya pagado hasta el último centavo, ¿verdad? Si usted cometió 50 pecados cuando estuvo en vida y después llegó al purgatorio para limpiarse, usted no podrá pasar al cielo hasta no haber pagado esos 50 pecados que usted cometió. No 49, 50. Hasta que usted no tenga los 50 fuera de usted,
y esté con el alma limpia, usted no va a poder entrar al cielo, a la vida eterna. Usted no va a poder estar ahí. Usted va a poder esperar y esperar a que esos 50 pecados se vayan. ¿Cuánto tiempo tomará? No sé cuánto tiempo tomará. Podrá tomar unos días, podrá tomar unos años, podrá tomar unos siglos. No lo sé. No lo sé. Entonces, la cárcel se le llama purgatorio. O sea, la cárcel que se habla en la Biblia es el purgatorio. Es el purgatorio. No tiene la palabra purgatorio, pero sí tiene la palabra cárcel. ¿Ok? Cárcel es lo que nosotros llamamos así, de esa forma, nosotros los católicos, purgatorio, ya que no hay una palabra definida en la Biblia, porque esa cárcel no es el infierno y no es el cielo. No es el infierno ni es el cielo. ¿Ok? Eso es muy bueno entenderlo, muy bueno. Ok, vamos a 1 Corintios 3, 13, 15. 3, 13, 15. Dice así: la obra de cada uno aparecerá tal como es, porque el día del juicio, que se revelará por medio del fuego, la pondrá de manifiesto, y el fuego probará la calidad de la obra de cada uno. Si la obra construida sobre el fundamento resiste la prueba, el que hizo recibirá la recompensa. Si la obra es consumida, se perderá. Sin embargo, su autor se salvará como quien se libra del fuego. Interesante, ¿verdad? ¿Usted quiere que se la lea de nuevo? Se la voy a leer de nuevo, porque es muy interesante. La obra de cada uno aparecerá tal como es. O sea, cuando usted está en el juicio delante de Dios, a usted le van a pasar una película de toda la vida, una película de cuando estuvo vivo acá en la tierra. Vivió 80 años, le van a pasar 80 años por delante de usted. ¿Ok? 80 años. Entonces, dice, la obra cada uno aparecerá tal como es, porque el día del juicio, ¿cierto? En el día del juicio, se revelará por medio del fuego, la pondrá de manifiesto. Y el fuego probará la calidad de la obra de cada uno. Si la obra construida sobre el fundamento resiste la prueba, el que la hizo recibirá la recompensa. O sea, a usted le pasan la película, ¿verdad? Si todo está bien, si no hay ningún problema, si usted no tiene pecados, no se preocupe, usted ya puso los 2 pies en el cielo. Pasa derechito para allá. No se preocupe. Pero, aquí dice, pero, si la obra es consumida, se perderá. Sin embargo, su autor se salvará como quien se libra del fuego. O sea, los 80 años, 40 cometió errores, ¿verdad? Cometió pecados. Ok, usted lo pasan a la cárcel para que pague esos 40 años que cometió pecados. Y entonces la obra se va a perder, se borrará. Pero usted se podrá salvar una vez haber cumplido, ¿cierto?, esos pecados para que se fueran y poder pasar al cielo. O sea, que usted se puede salvar. Bonito, ¿verdad? Aquí vemos como todo será probado y el purgatorio no es nada más que una extensión de Dios para poder darnos la oportunidad de entrar al cielo sin manchas, sin pecados. ¿Ok? Es una extensión. Él nos da la oportunidad, en vez de mandarnos directo al infierno, nos da la oportunidad de estar en el purgatorio, pagar nuestros pecados y una vez que lo hayamos pagado, ¡pum!, saltar al cielo. ¿Ok? Entonces, eso es lo importante, eso es lo interesante. ¿Ok? Ok, vamos a San Lucas
23:43. Ahí que nos dice San Lucas 23:43. Dice, Jesús le respondió, en verdad le digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. En verdad te digo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. ¿A quién se lo dijo eso? Al ladrón que tenía el lado izquierdo. ¿Por qué? Porque el de la derecha lo estaba culpando, lo estaba insultando, le estaba diciendo cosas horrorosas. Pero el que estaba allá lo estaba defendiendo. Y por eso Jesús le dice, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso, en el cielo. Fíjense, esa persona, quizás cuántas cosas habría cometido en su vida. Era un ladrón. A lo mejor cuántas veces no había robado. Y lo tenían, ¿cierto?, castigado ahí en la cruz por haber robado, ¿verdad? Sin embargo, por haber defendido a Dios, ¿verdad?, por haber creído en Él, se ganó el cielo. Dios le dijo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Hoy mismo. No mañana, no pasado, no, hoy. Entonces, en esta cita nos dice que el amor de Dios es tan grande que si uno se arrepiente de corazón, en el momento antes de morir, Él nos llevará al cielo sin pasar por el purgatorio, si nos arrepentimos. O sea, usted ha cometido pecados, que no han sido tan graves, pero los ha cometido. Pero en el momento antes de morir, usted se arrepiente de corazón, con el alma puesta en la mano. Se arrepiente de esos pecados, usted se va derechita o derechito al cielo. Si se arrepiente de corazón y si alcanza a hacerlo, ¿ok? Se va derechito al cielo, porque Dios ve el corazón, no ve las obras, ¿ok? Ve el corazón, y si su corazón está arrepentido, usted se va al cielo, tranquilamente. Entonces, como él vio la sinceridad en el ladrón y vio que hablaba con el corazón, ¿ok?, y el arrepentimiento de esa persona en el momento de morir, vio que era honesta, pues nada, dijo, ahora mismo, hoy vas a estar conmigo en el paraíso. Hoy mismo te vas para allá. ¿Ves? No hizo falta absolutamente más nada. El otro, o se fue al purgatorio o se fue al infierno. Para mí, y para muchos, se fue al infierno. Apocalipsis 20:10. 20:10. Vamos a Apocalipsis 20:10. Dice así: entonces el diablo, el seductor, fue arrojado al lago del fuego y azufre, donde ya se encontraban la bestia y el falso profeta. Allí serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. ¡Wow! Este es el infierno, un lugar donde no habrá salida. Usted llega al infierno y más nunca podrá salir. Haga lo que haga, diga lo que diga, quiera lo que quiera, le guste o no le guste. Nunca más va a poder salir de ahí. ¿Ok? Nunca más. Así que, si usted llegó al infierno, ahí se quedará para siempre. Por los siglos de los siglos. Vamos a San Mateo 25, 41 y 46. El 41 dice: dirá después a los que esté a la izquierda: malditos, aléjense de mí y vayan al fuego eterno que ha sido preparado para el diablo y sus ángeles. Y en el 46 dice: y estos irán a un suplicio eterno y los buenos a la vida eterna. Sabemos que los malos tienen que pagar y se van a ir al infierno, y los buenos se van a ir al cielo. Lo sabemos. Por ello nosotros debemos buscar la manera de ir al cielo. Tenemos que buscar la forma de poder llegar al cielo. Uno tiene que hacer todo lo posible por llegar al cielo.
porque ahí se encuentra la felicidad. Esa felicidad que tanto usted busca, ahí la va a encontrar. Pero si usted llega al purgatorio, ahí no hay felicidad. Y si usted llega al infierno, eso es peor. Eso es peor. ¿Ok? Vamos a ver qué nos dice Isaías 1:18-20. Isaías 1:18-20. 1:18-20. Dice: ahora Yahvé les dice, vengan para que arreglemos cuentas. Aunque sus pecados sean colorados, quedarán blancos como la nieve. Aunque sean rojos como púrpura, y se volverán como lana blanca. Si ustedes quieren obedecerme, comerán lo mejor de la tierra. Pero si ustedes insisten en desobedecerme, será la espada la que los devore, porque esta es palabra de Yahvé. Si usted ha cometido pecados, aunque sean graves, si usted va y se confiesa de corazón, sus pecados, aunque sean colorados, quedarán blancos como la nieve. Así tal cual. Si usted no quiere confesarse, pues no hay problema. Se quedarán colorados. Después vienen los problemas arriba. ¿Ok? Porque si nos confesamos, arreglamos todo. Si vamos a un sacerdote a confesarnos, arreglamos todo. Pero si no vamos, ¿qué vamos a arreglar? Y la cuestión, ya he hablado, que no es de mí directo al Señor. No, es de mí yendo a un sacerdote y de ahí, ¿cierto? Él me da, ¿cierto? La penitencia para yo cumplir y así quedar perdonado por mis pecados. No es con Dios, no es directamente con Él. En San Lucas 15:7 dice: les aseguro que de la misma manera habrá más alegría en el cielo por un solo pecador que se convierta, que por 99 justos que no necesitan convertirse. Sin embargo, para aquellos que se les ha enseñado que puedan orar por sus seres queridos para su salvación, aquí tenemos el ejemplo. ¿Okay? Vamos a ver el ejemplo. Segunda de Macabeos 12:44-45. Segunda de Macabeos. Porque si no hubiera creído que los que habían caído resucitarían, habría sido inútil y ridículo orar por los muertos. Pero él presumía que una hermosa recompensa espera a los creyentes que se acuestan en la muerte. De ahí que su inquietud fuera santa y de acuerdo con la fe. Mandó pues ofrecer ese sacrificio de expiación por los muertos para que quedaran libres de sus pecados. Entonces, aquí nos enseña la palabra. Entonces, aquí nos enseña que si se puede orar por los muertos para el perdón de los pecados, que si se puede orar por los muertos. Si usted tiene familia o amistades muertas, usted puede orar por ellos, por cada uno de ellos, para su salvación. Pero está en el Antiguo Testamento. Bueno, veamos el Nuevo Testamento que dice. Porque eso, Macabeo, está en el Antiguo Testamento. ¿Qué dice el Nuevo Testamento? Vamos a 1 Corintios 15:29. 1 Corintios 15:29. Si no fuera así, ¿de qué sirve bautizarse por los que han muerto? Si los muertos no resucitan, ¿qué sentido tiene bautizarse por ellos? Como en Macabeos se hacían sacrificios por los muertos, acá en 1 Corintios se bautizaban por los muertos. O sea, es un acto de fe pidiendo por los muertos, un acto para agradar a Dios en recompensa de que perdone los pecados. Usted puede orar por un familiar o un ser querido, orar por ellos para que les perdone, para que Dios les perdone el pecado y así puedan pasar del purgatorio, pasar al cielo. Si han cometido 50 pecados, usted al orar, cada vez que se pueda, le va a ir disminuyendo. ¿Okay? Y llegar a un momento en que ya
pasará al cielo. Hay un cuento de una monjita en Alemania que estaba orando en su cuarto y en eso se le apareció una mujer con varios clavos en la boca, pero tenía uno grande, uno grandote. Se le apareció así en el cuarto. Entonces la monjita, en vez de tomar miedo, ¿cierto?, ella se arrodilló a orar por esa mujer. Y empezó a orar y a orar y a orar y a orar y a orar por la mujer. La mujer cada una vez por semana aproximadamente se le aparecía en el cuarto. Y cada vez que se le aparecía, esta monjita veía que tenía un clavo menos. Así que ella siguió orando, siguió orando, siguió orando. Hasta que un día, ya había pasado tiempo, pasado meses, que ella oraba por esta mujer, ¿verdad?, se da cuenta que aparece, ¿cierto? Y aparece sin clavos. E incluso ni el grandote que tenía en la boca. Y entonces ella le preguntó, más bien dicho, la que se le aparecía, ¿cierto?, le dijo: me vengo a despedir y te vengo a dar las gracias, porque por ti ahora yo estoy yendo al cielo. Y ella le dijo: pero ¿por qué tú tenías clavos en la boca? Y ella le dijo: porque cuando yo vivía, yo era una persona que hablaba mal siempre de mis amigas y mi familia. Y me castigaron por eso, por hablar mal. Y por eso le pusieron clavos. ¿Ok? Y la oración de esa monja la salvó para que pasara al cielo. Fueron meses, no fueron días, no, fueron meses que se pasó orando por ella y orando y orando y orando hasta que ya al final, ¿cierto?, esta mujer se le apareció, que creo que era otra monja, que había sido monja en la vida real. Y entonces cuando terminó, le dijo: mira, vengo a agradecerte porque gracias a tus oraciones ahora yo voy para el cielo. Y entonces ahí fue que supo por qué tenía todo ese problema de todos esos clavos. Así que si usted tiene un familiar o una amistad que se le ha muerto, usted ore por cada uno de ellos, ore, y así de esa forma Dios les perdonará y algún día pasarán al cielo. A lo mejor algunos ya están. Que les vaya muy bien, muchísimas gracias por todo, espero que les haya gustado el tema. ¿Okay? La próxima semana tengo unos invitados, así que no se hagan problema. Que les vaya muy muy bien en todo. ¿Okay? Que pasen una bonita y hermosa semana. Bye bye. Jesús, te seguiré, donde me lleves iré.